buen día a todos los interesados en rebuscar un poco la historia de nuestro rock trujillano. En este caso estoy muy contento de tener frente a mí a la banda Lili, una de las bandas más representativas a partir de la época del 2000 en adelante. Bueno, cuando yo iba a los conciertos, casi en todos los conciertos tocaban, y bueno, me gustaba mucho también. Se ha podido reunir pues a las integrantes y vamos a conversar un poquito con ellas. Eh, para ello, bueno, voy a plantear la primera pregunta, la dirigiré a una de ellas y luego van a comenzar a darse el pase y escuchar por ahí cómo que se presentan también. En este caso, la primera pregunta es un poquito contextual, ¿no? ¿Cómo es que se acercan hasta la música? ¿Cómo es que especialmente se acercan a este rock underground, ¿no? Que es tan complejo en cuanto a la sociedad? Esta primera la va a responder Diana para iniciar. ¿Estaría bien, Diana? Sí, claro, también. Bien, bueno, empezando en lo mío personalmente, bueno, explorando desde muy chica, haciendo música en el colegio y bueno, armamos en esa época también con una de las integrantes que es Romina, con la que, bueno, luego posteriormente fundamos Lilith, iniciamos haciendo música también en el centro educativo, ¿no? Armamos una banda con un nombre específico y de pronto ahí surgió pues esto del proyecto, pero en lo personal musicalmente pues sí estuve estudiando por mi cuenta y luego lo que fue como una manera recreativa pues ya se volvió mi profesión este año después, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Ya como educadora y como músico en el escenario tocando diversos géneros, ¿no? Pero regresando a lo de Lilith, bueno, con Romina pues estuvimos explorando, formamos una banda de covers y vimos pues de que cada uno, vertiendo cada uno en su género específico. A mí en particular, entre los que exploré de música que me encantó, sobre todo el metal, el heavy metal. Entonces también Romina, ya es un momento, ya le daré el pase para que ella complemente la respuesta. Pero cada uno en su momento se enriqueció y a mí en particular fue así y entonces ahí se generó pues este proyecto de Lilith, hacer algo propio, manifestado de manera musical y con algunas letras, ¿no? Y así poco a poco fue la conformación también de cada integrante. No sé si Romina puedes también aportar un poco cómo fue también que fuimos consolidando esto de banda, ¿no? Claro, lo que pasa es que Diana y yo empezamos cierto juntas, pero tocábamos rock comercial, era lo que escuchábamos. Ya, para empezar, o sea, eso de este líbido que había salido en ese tiempo. Pero cuando empezamos a crear, ya surgió una necesidad de buscar otras propuestas. Ahora, sumado a eso, nosotros ya habíamos salido del colegio y conocido otra gente, ¿no? Porque nosotros estudiamos en colegio de mujeres y de monjas. Entonces, al salir, primero yo fui a Bellas Artes, conocimos a otra gente. En Bellas Artes hay mucha gente vinculada al underground, ¿no? Por ejemplo, Harold, estaba, bueno, Jaime, que después hizo hija, etcétera. Otros amigos que comenzaron a pasarme música underground o de diferentes géneros, ¿no? Que no eran comerciales. Entonces, bacán, porque como estábamos en una onda de crear, era necesario comenzar a escuchar otras propuestas, ¿no? Porque no puedes crear, o sea, si no rompes con lo que conoces, ¿verdad? Es complicado. Entonces, de hecho, acá en Trujillo, el único lugar donde podías ser libre para crear era la escena underground. De hecho, y lo digo no solo porque mucho antes de pertenecer o de llegar ahí como espectadora de casualidad, estando en el cole, me acuerdo que hubo, por ejemplo, una actividad de quinto año de secundaria en una discoteca, una cosa así, ¿no? Que para fondos, que la promo y tanta vaina que siempre ocurre, ¿no? Y me acuerdo que hubo una tocada. Y yo haciendo mi cola para entrar a la discoteca, escuché la tocada y me impresionó la expresión y que era música fuerte, rara, ruidosa, pero interesante. ¿Ya? Entonces por ahí surge algo de que, o sea, no puedes conocer algo más, ¿no? Pero creo que surge como llegar a underground porque quieres ser creativo y necesitas un lugar donde puedas explorar y donde puedas expresar, ¿verdad? A ver, no sé si quiere hablar Cindy o Claudia. Bueno, yo. Hola, ¿qué tal? Eder, gracias por la invitación a la entrevista.
Bueno, sí, yo me recuerdo de 98, 99, por ahí que empecé a ir a los conciertos subterráneos acá en Trujillo. Yo me recuerdo apoyando a los conciertos. O sea, el recuerdo que yo tengo Y por ahí le encontramos también. en esa época era que me encantaba meterme al pogo, ¿no? Y creo que era una de las pocas chicas que, bueno, en ese tiempo nos atrevíamos a meternos al pogo, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a ir a los conciertos desde que salí del colegio, más o menos, ¿no? Ya escuchaba, bueno, desde el colegio ya escuchaba porque mi papá me pasaba música, que le mandaban también unos amigos de fuera y todo lo demás, pero de verdad gracias a mi papá fue que empecé a escuchar música así, rock y todo eso, ¿no? Entonces, yo me recuerdo yendo mi primer concierto, me acuerdo fue en Bellas Artes, fue un concierto en Bellas Artes. Y encima me escapé con una amiga mía que vivía acá al lado de mi casa y nos encantaba, queríamos ir a ver a Demencia, me acuerdo porque en ese entonces era nuestra banda favorita, porque escuchábamos más grindcore, más metal, más ¿no? hardcore, esa música nos encantó, como que nos daba energía, ¿no? Sentía que me daba energía escuchar ese tipo de música. Entonces, para mí fue una época de experimentación total, de descubrir, de nutrirme de muchas cosas, ¿no? Entonces yo me recuerdo así. Ya luego con el tiempo, bueno, yo en realidad no había tocado ni había pensado en formar alguna banda ni nada por el estilo, ¿no? Pero siempre tenía muchas influencias, siempre me acuerdo que iba a Dresser. En ese entonces me iba a Dresser, salía del colegio y me iba a Dresser y ahí estaba Quiero, o el Secul también, ¿no? Entonces estaba ahí y ellos me vendían, me grababan VHS, cassettes, también por ahí que compraba algún que otro cassette y ahí ya vino Ácido Records, entonces ya comencé a ver más videos de más bandas, entonces como que por ahí siempre tenía influencias de bandas. Así más o menos comencé y ahí nos conocimos también, ¿no? Con Diana, con Romina nos conocimos en Ácido Records porque siempre íbamos ahí todas las tardes a escuchar música y nos reuníamos. En realidad. Ya el point del momento, ya. Sí. Recuerdo que el Chupo nos presentó y me dijo, bueno, te quiero presentar a unas amigas que quieren formar una banda, ¿no? Y tal, y bueno. Entonces ellas ya me habían visto en los conciertos, me habían visto pogueando. Entonces queremos que ella sea la bajista de Lilith, ¿no? Ella es. La elegida. Sin duda, sin escucharla, ella es, dijeron. Tuvimos una química muy chévere en el momento y desde ese entonces para nosotros fue muy importante estar en la banda, ¿no? Entonces yo creo que así más o menos fue cómo nos formamos, cómo nos conocimos, ¿no? Sí, y en mi caso, yo desde que recuerdo siempre canto, siempre lo he practicado, mi mamá siempre lo hacía, siempre la miraba con mucha admiración y poco a poco me di cuenta que me gustaba, que era eso que no sé, te hace sentir, ¿no? Tú mismo, te hace sentir, no sé, especial. Y yo llego a Lilith por un amigo, ¿sí? Yo estaba en unas bandas de covers y un amigo justo me refiere con Diana y con Romina y ellas comenzaron pues a darme música, ¿no? Oye, ¿has escuchado esto? Me acuerdo que la primera vez que yo conocí a Romina y a Diana me ponían Iron Maiden y yo me quedaba así como que ¿qué mundo me estás enseñando? ¿Qué es lo máximo? ¿No? Entonces comencé, yo tenía 19 años, 18, 19 y comencé a escuchar, a nutrirme porque yo de hecho solo había escuchado rock de los 80 pero en una versión bien tranquila, ¿no? Pero ya abrirme las puertas del heavy metal, ¿no? Del grunge, era algo que revolucionó en ese momento mi cabeza y hasta ahorita pues marcó un antes y un después, definitivamente.
sin dudas. Muy interesante realmente para conocer un poquito del contexto suyo, ¿no? Por cómo es que nos vamos aproximando primero a la música y también a la música subterránea. Y bueno, y lo que voy a decir ahora no quiero que suene como prejuicio, y por ahí va también la segunda pregunta. Y es que realmente, bueno, al menos en Trujillo, siendo una sociedad tan conservadora, no se han visto muchas bandas donde hayan, especialmente del subte, donde haya mujeres, ¿no? Tengo, por ejemplo, el registro de Las Humilladas, tengo el registro de Anarquistas de Mamá, y bueno, también de Lilith, ¿no? Entonces, hay una suerte de perjuicio en ese sentido, creo, ante el aspecto femenino, pero de pronto aparecen ustedes y quisiera saber, pues, obviamente, cómo es que la escena, primero, cómo es que ustedes la hallaron, ¿no? Y cómo es que esta se fue desenvolviendo en cuanto a su aparición. En este caso, le vamos a dar el pase a Romina para iniciar contigo, ¿está bien? Bien, o sea, en primer lugar, ocurre una serie de cosas, ¿no? Porque hay varios aspectos, porque tú nos pides aspecto social, político, económico, ¿no? ¿Ya? Bueno, así a grosso modo, la escena, para mí, y como lo veo ahora también, era un lugar de expresión y de desahogo, ¿ya? Donde podías proponer algo creativo, para empezar. Como la vimos de primer choque, había actividad, muchas tocadas, entusiasmo por tocar, ¿sí? Eso en general. Ahora, había una cosa particular que había también, era que era pequeña, era una escena pequeña, y habían muchas corrientes, ¿no? Por ejemplo, bueno, el nu metal era la novedad, por decir, ¿no? Porque eso surge terminando los 90s, y bueno, habían bandas nu metal y habían bandas nuevas. Estaba Demencia, que pertenecía ya a la vieja escuela, que es un grindcore, thrashcore, ¿no? Y que de hecho tenía mucho peso y era muy conocida. De hecho, no había gente que yo conociera que no me hablara de Demencia, ¿no? Y de hecho sí era muy impactante, y ellos, por ejemplo, tienen una temática política. De hecho, sí, mencionan, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una temática más social, ¿no? Porque en ese tiempo hablábamos de los problemas que uno tiene como adolescente, y que precisamente te enfrentas a una sociedad conservadora, posera y mentirosa, como es la trujillana en general, ¿no? Una sociedad careta de moralista a la máxima. Claro, con cierto ego y orgullo de descendencia española y estupideces de ese tipo, ¿no? Ya, o sea, nadie se acepta como mestizo, para empezar. Ya, bueno, entonces, es una cosa, ¿no? Luego, y bueno, también hablamos nosotras de corridas de toros, cosas que no nos parecían, y en general porque éramos adolescentes, pues, ¿no? O sea, teníamos un montón de problemas y un montón de cosas, etapas por las que pasábamos, ¿no? Y sumado a eso, encima Cindy estudiaba psicología, recuerdo, paralelamente, entonces bacán, tenía los nombres técnicos de lo que nos pasaba, entonces podíamos hablar de eso en nuestras letras, ¿no? Técnicamente, ya. Bueno, ese es otro punto. Ahora, sincrónicamente a nosotras, esto es algo interesante, en esos años entre el 2002 y el 2004, a partir del 2002 aparecen bandas femeninas en el Perú, ¿no? O sea, nosotros todavía no habíamos salido al público, pero ya teníamos nuestras canciones. O sea, ya Diana y yo estamos formando la banda, y recuerdo que le hicieron un reportaje en Lima a Valium y Área 7. Pero surgimos sincrónicamente, o sea, eso es algo interesante, ¿no? Porque se da ese movimiento, o sea, de bandas de mujeres sincrónicamente. Ahora, nosotras nos dimos a conocer en 2004 porque ya estábamos completas, ¿no? Que fue con la aparición de Cindy al final, ¿no? Que ya sentíamos que ya queríamos salir porque ya estaba la banda, ¿no? Pero antes, o sea, como que no, es que hemos tenido varios integrantes antes, o sea, sino que de repente no había la química, ¿no? No había la química, incluso con hombres, porque a veces, o sea, nosotras algo que teníamos en claro era que queríamos hacer algo ecléctico. No queríamos hacer nu metal, no queríamos hacer heavy metal, no queríamos tomar lo que nos importaba de cada género y queríamos crear algo, ¿no? A la licuadora todo. ¿No? Queríamos crear algo. Claro, que no es como una copia, ¿no? Entonces, sincrónicamente surgimos con ellas. Eso es algo interesante que ocurre en ese tiempo. No éramos las únicas, sino que a nivel nacional surgían esas bandas. Ahora ellas son las más conocidas porque de hecho hay otras bandas, ¿no? De ahí nos enteramos que existían Catarsis y no sé qué otra banda más. O en Chiclayo, en Chimbote también existían.
solo que no eran conocidas, pero no significa. Ahora, supongo que aquí en el Perú surgen las cosas después de 10 años, porque el movimiento Riot Girl surge en los 90 en Estados Unidos, ¿no? Claro. Que era un movimiento donde la mujer pues entra al ámbito underground, que si bien era cierto, era un lugar libre y de expresión, no había bandas femeninas de punk en los 70s, en los 60s, no había, por ejemplo, ¿no? Pero sí surge en los 90s. Entonces yo creo que es lo normal, aquí después de 10 años surge acá porque así estamos, ¿no? Entonces, esa es otra cosa interesante. Ahora, pero previo a eso ya existían bandas que tenían por lo menos un integrante mujer, que generalmente era la vocalista, ¿no? Por ejemplo, Mi Voz Mi Voto con Claudia Murta, Sandra Requena de Atómica o Metadona, ¿no? Tuvieron sus dos proyectos. Electro Z también tenía... Madre Matilda. ¿Verdad? Bueno, Madre Matilda, que era un poquito más comercial, pero era interesante, igual tenía su gracia, ¿no? Madre Matilda, esta película. Entonces ya había presencia femenina, pero no bandas de mujeres, ¿no? Yo creo que, no sé, era parte de, pero sincrónicamente aparecimos, ¿no? Ahora, si hablamos del texto económico, por lo menos, si no trabajabas, tu papá tenía que darte tu propina, ¿no? Porque tenías que pagar la sala de ensayo, uno, Es verdad. tenías que comprarte tu instrumento, y si no tenías tu instrumento, por lo menos tenías que tener para tu sala de ensayo, o sea, porque sabemos que en la escena underground uno es el que se costea, ¿no? Tanto te gusta y es tan chévere y hay tanto entusiasmo de tocar que tú tienes que costear. Ahora, otro aspecto que no sé si deba mencionarlo, pero lo voy a hacer porque ya lo pensé. Ya. Suéltalo. Dilo nomás, dilo nomás. Nosotros surgimos después del gobierno de Fujimori, ¿no? Que era toda una oscuridad, ¿no? Ya en ciertas formas respirábamos de toda esa oscuridad de los años 90 hasta el 2000, ¿no? Pero ocurre algo, que en los colegios, por ejemplo, no se enseñaba realmente educación artística, no había bajado mucho el nivel, y lo digo porque yo he revisado libros de los 70s, incluso hablando con mi mamá, que ella estudió en el colegio en los 60, 70s, ella me dice que a ella le enseñaron a solfear en el cole, y si bien es cierto en el colegio, al menos voy a hablar por Diana y por mí, pero ella me aclarará algunas cosas, ¿no? Porque en educación artística lo dividían en tres, en el colegio que estábamos nosotros, ¿no? Estaba el coro, estaba la banda y estaba dibujo y pintura y manualidades. Ahora, tú elegías uno, yo elegí el coro, pero en el coro yo nunca aprendí música formalmente, o sea, todo era por imitación, ¿ya? Entonces, yo no sé si la escena underground realmente surge como una expresión social, como una rebeldía social, pero no contra una rebeldía contra la música académica, ¿no? ¿Sí? Porque para eso primero tendrías que conocer la música académica y alguien haberte traumado y odiarla, pero eso no es el caso porque a mí me gusta la música académica. Es más, yo también, paralelamente a las bandas, a la música under que escuchaba música clásica, me encantaba. Y Claudia, por ejemplo, yo sé que si yo le pasaba ese tipo de música, ella tenía mucha cultura musical y no era cerrada y me decía, ¿sabes qué, Romina? Yo no voy a escuchar música académica, jamás. Me decía, bacán, pásame. Ahora, en City tampoco no creo que sea el caso, porque ella cantaba en el coro de la UPAO cuando estaba en Lili, y el coro de la UPAO, o sea, si bien la música puede ser popular, las obras están escritas académicamente a 4 voces, ¿no? Igual en mi cole eran música a 3 voces, si bien el profesor tenía todo un sistema, porque para que funcione tenía que tener un método importante, pero no nos enseñaba a leer, sino que todo era por imitación. Ahora, yo no sé si es por la misma necesidad, y bueno, Diana menos, porque Diana sí estudiaba composición en el conservatorio, así que tampoco creo que se estaba rebelando contra la música académica, ¿no? Porque es más, ella tomaba herramientas de la música académica para nosotros también para encaminar, trabajar, ¿no? Sí. Es más, me presentó su profesor, que ahora es mi profesor, ¿no? Y él, recuerdo que escuchó lo que hacíamos y nos aconsejó muy bien en realidad, o sea, no tenía ningún prejuicio ni nada, ni que qué están haciendo, sino rescató lo bueno y nos dijo, ¿sabes qué? Esto necesita repetirse porque el cerebro necesita, qué sé yo, procesarlo. Claro, no puedes haber cambios tan rápidos si no lo procesa antes, cosas así, todavía con bandas que le llevamos discos y él nos decía, mira, por ejemplo, aquí te das cuenta que ha hecho tal figura y que la repite hasta que el cerebro lo procesa y luego ya cambia, no puedes cambiar tan rápido, cosas así, ¿no? Entonces, ahora yo no sé si es que la escena, no sé si sea el caso de todos, cómo habrá sido, no sé, ¿no?
pero creo que la música siempre es una necesidad de, ¿no? Pero yo hablando con otros chicos de una generación más cercana a la nuestra, coinciden en que todos pertenecieron a un grupo en su colegio en donde no les enseñaron la música a leerla, pero sí a imitarla, o sea que los entrenaron indirectamente. O sea que no tienen un problema contra la música académica, sino que simplemente nunca tuvieron relación directa con ella, pero sí tenían una necesidad de expresar, ¿no? Entonces no sé si ese es un aspecto importante también en la música under, no lo sé, pero puede ser, ¿no? Tendremos que hacer un test, ¿no? A ver quién llegó, cómo llegó y tanta cosa, ¿no? Una tesis ahí. Claro, esto yo podría decir, ¿no? Cómo encontramos o qué aspectos habían pues en ese momento. No sé si alguien quiere agregar algo más. De repente para complementar por allí. La verdad, lo ha dicho todo, clarísimo. Sí, creo que está claro, ¿no? Igual en la cuestión de nosotros lo musical, digamos, no fue, digamos, algo al azar o por disfrute o porque a la chamba, o sea, nuestras canciones, a pesar de que a un inicio estábamos cada uno formándonos musicalmente, todo lo tomamos muy en serio, en verdad. Nuestra estructura, todo fue muy elaborada hasta las letras. Nos tomamos muy en serio en cada parte de la construcción del tema, ¿no? Y sabíamos el porqué y tal cual y cada acorde, o sea, hablando musicalmente, la estructura fue muy elaborada. Sí. Por algo, en mi caso, me dedicaba a comparar cosas y en paralelo, como comentaba, porque yo estaba estudiando también en la escuela. Entonces, tratando de aplicar lo que iba estudiando en el momento, iba mejorando, porque cuando empezamos Lilith, pues yo todavía tenía un conocimiento muy básico, ¿no? Pero conforme ya fui pues profundizando más eso, también quise aplicarlo al grupo y a la medida de mis posibilidades también ayudarlas a ellas, y obviamente pues ellas cada una son unas capas, ¿no? Sí, Eder, y además para complementar, a esa edad teníamos el lujo de sentarnos las cuatro con la melodía, con un fragmento de letra y poder complementarlas, ¿no? Al final las cuatro metíamos ahí cada una su toque y eso creo que era lo bonito, ¿no? De sentir de que era algo nuestro, de que no estábamos copiando a nadie, era simplemente una versión de Lilith, como te dije, en una licuadora, algo de Cindy, algo de Romina, algo de Claudia, algo de Diana, y salía esto que mucha gente de repente al escucharnos se quedaba mirándonos atónitos, no sabiendo no sé qué decir. No sabían cómo reaccionar, ¿no? Sí, yo pienso que se quedaban cómo reaccionar, se quedaban paralizados. A veces la gente, cuando yo me acuerdo mucho de un concierto en el Chasca, cuando tocamos en el Chasca, en el último Chasca de Bolívar, estábamos tocando la canción Aquí aprendí a bailar. Sí. Hay un video. Salió su bombo rojita. La gente se quedaba mirando entre ellos y hablaban y nos quedaban tocando ahí. O sea, nosotras las cuatro, cuando estábamos en el escenario, éramos muy fuertes. Yo me sentía muy poderosa. Creo que las cuatro nos sentíamos muy poderosas en el escenario. Es cierto. Entonces, y esa canción, Aquí aprendí a bailar, por ejemplo, o sea, tú escuchas la canción y te lleva por unos cambios y después entra la voz, pero es una letra muy, muy emocional, muy sentida. Y la verdad, a mí me encantaba tener esas intromisiones de full sentimiento. Eso me gustaba mucho, y ya cuando terminaba la magia y es como, ok. No, me bajaba todo. Era una emoción. Yo era una emoción buena. Nunca he sentido algo como he sentido cuando estaba en un escenario tocando con Cindy, con Romina, con Diana. No, o sea, era una cosa que no lo podía explicar. No sé cómo explicarlo con palabras. El que pisa un escenario, el que toca una banda sabe a lo que me refiero, pero es una energía única, una cosa muy poderosa, como ya le he dicho. O sea, para nosotros en ese momento era muy importante la banda. Las cuatro estábamos todas nuestras energías estaban puestas en la máquina. Para nosotros era muy indispensable ensayar, crear nuevas cosas. Siempre hemos sido muy responsables. A pesar de lo muy jóvenes que éramos y que estábamos en toda nuestra época de rebeldía, yo era... error. Entonces, claro.
Sí, Sí. los ensayos, conciertos, ensayo, nosotros vivíamos para nuestra banda, era así, sí o sí, como sea, pero para nosotros era nuestra vida en ese entonces, ¿no? Lo damos todo por la banda. Mira, qué interesante. Bueno, realmente creo que no sé si es que con conocimiento teórico o sin él, sin duda es que el carácter apreciativo de los distintos géneros hace que uno se nutra, ¿no? Pero después está el carácter de originalidad con el que uno puede recrear todo eso, ¿no? Funciona en la literatura, también obviamente en la música, ¿no? Que son formas artísticas muy, muy, muy parecidas y simultáneas. Me gustó mucho esta parte en la que Anino compartiendo primero el gran análisis de Romina sobre justamente los caracteres que hacen de la formación de música, ¿no? Bueno, me parece que tanto Diana como Romina han estudiado un poco en esto y creo que se identifican estas características. Eso está muy bueno. Bien, ahora en el 2004, mediados más o menos, es que aparece propiamente dicho Lilith, porque ya me dicen que desde 2002 prácticamente se comenzó, bueno, ese fue el inicio, ¿no? Y en ese tiempo, cuando comienzan a hacer presentaciones, cuando comienzan a, digamos, interrelacionarse con otras bandas, ven de pronto, ya decía Romina, ¿no? Ese carácter muy anterior, antiguo que tiene Trujillo, porque así lo es, ven de pronto un grupo de mujeres, ¿no? ¿Alguna vez hubo un reaccionario de parte de la escena con ustedes, no por la música, sino por ese trasfondo? De repente, Claudia, ¿podríamos iniciar contigo esta vez? Sí, claro. Con todo. Bueno, para empezar, cuando yo entré a Lili jamás me puse a pensar de que tengo que forzar un tengo que demostrar algo, tengo que, en este caso, pues, dar una impresión de algo, ¿no? Simplemente en ese momento nosotros nos encantaba la música, nos encantaba tocar, teníamos mucha química entre nosotras. En realidad solo queríamos experimentar algo, ¿no? Con el sonido, crear nuevas cosas entre los cuatro, ya que teníamos diferentes estilos musicales. Entonces, ya cuando comenzamos a tocar, de hecho, no lo podemos negar, los cuatro lo sabemos perfectamente, que ya vivimos una sociedad machista de por sí, con muchos prejuicios por encima, que todo es muy convencional, ¿no? Muy conservadores demasiado. Entonces, de hecho que sí, ha habido comentarios muy negativos hacia nosotras y nunca nos imaginamos, nosotros nunca nos pusimos a pensar que por el hecho de tener una banda de chicas íbamos a tener ese tipo de reacción a la gente, ¿no? Hasta la vestimenta, ¿no, Claudia? En ese tiempo. Rechazo, o ya sea buena onda o rechazo, pero igual vimos algo de qué hablar en ese entonces, ¿no? Entonces, a nosotras no nos importaba en ese entonces, no nos importaba eso, no nos importaba lo que la gente diga, o sea, nos daba igual, no necesitábamos la aprobación de nadie en realidad para hacer nada. A nosotros, o sea, creo que nos motivaba más, o sea, a mí me motivaba más a todas las cuatro, nos encantaba lo que hacíamos, y sí, o sea, sí había cosas, o sea, pero en general, en realidad te voy a ser sincera, nos han tratado súper bien en los conciertos, cuando nos invitaba a tocar la gente, hemos conocido gente increíble, o sea, bandas con las que nos han apoyado muchísimo, productores de conciertos, de verdad que hemos recibido muy buena acogida de la gente en esa época, ¿no? A pesar de que hemos sido pocas, digamos que no había muchas bandas mujeres conformadas, todas mujeres. Y sí había bandas que tenían una integrante femenina, pero digamos todas mujeres, bueno, éramos en esa época. Pero como te digo, en fin, yo me acuerdo unas anécdotas cuando íbamos a ensayar a Legalize Studio, en el Estudio Miguel. Había unos chicos que con nosotros íbamos a ensayar, había gente que tenía mucha curiosidad por vernos y escuchar ensayar, porque, o sea, como que nos miraban, oye, es una banda de chicas, podemos entrar a sus ensayos, o sea, era como que siempre había curiosidad, causamos ese tipo ¿no? No sé, la gente quería escucharnos, quería saber, ¿no? ¿Qué tenía curiosidad.
Entonces sí, estábamos en una época así, ¿no? Donde surgieron muchas cosas, ¿no? No solamente musicalmente, sino la parte artística, de exposiciones, de fotografías, de pintura. Nos nutrimos no solamente de música, sino nos nutríamos de muchas cosas. Proyectaban películas, ¿no? O sea, y cosas muy independientes, ¿no? Que a nosotros creo que eso nos motivaba bastante, ¿no? Salir ahí tocando en los conciertos y todo eso. De repente, alguna que haya ido de esa época que recuerde algo. Sí. Sí, no, ahora que lo dices, Claudia, y que creo que no lo he incluido en algo que surgió también, que había un movimiento de poesía. O sea, por ejemplo, en el Chasca, cuando surge el Chasca, que fue en el 2005, si no me equivoco, o 2006, ¿no? Uno de esos años, pero había días específicos en la semana en que había poesía. Y donde también habíamos tocado. Entonces era interesante porque también había un movimiento cultural que no solamente era musical, sino que también estaba ligado a la literatura, ¿no? A la poesía, básicamente, ¿no? Y esto también era parte del entorno, de cómo encontramos la escena, o cómo se fue desarrollando, en todo caso, mientras estuvimos ahí, ¿no? Por ejemplo. Ahora, es cierto lo que dice Claudia, las bandas, yo sobre todo recuerdo que las bandas nos trataban muy bien, y también el público. Ahora, lo de hablar de nosotras eran rumores en realidad, eran cosas bien fuertes, bastante fuertes, pero era de gente, o venía de gente que no conocíamos o que no nos conocía en todo caso. Pero las bandas eran muy chéveres, ¿no? Yo recuerdo Escape, Especie, bueno, los mismos Demencia, era muy buena onda con nosotros, nos invitaban siempre a tocar, y bueno, yo nunca escuché comentarios como que despectivos o minimizando nuestro trabajo por ser mujeres. No, nunca lo escuché. Lo escuché de otra gente, pero que no tenía que ver con la escena, ¿no? Pero, o sea, no, sino que, por ejemplo, tú comentas, ¿no? Ah, soy baterista. Ah, es que es que el baterista solo hace bulla, ¿no? Cosas así. Por eso seguro tocas. Cosas de ese tipo, ¿no? Es porque es un comentario de hombres, porque de mujeres no. De mujeres muy por el contrario era, ay, sí, oye, qué bacán, o sea, como que se emocionaban, se contagiaban, ¿no? Pero dentro del ámbito underground, no, al menos no directamente, no, nunca he sentido, no en mi cara, al menos. Nadie se atrevía a decirnos las cosas directamente en la cara. Yo creo que nadie es lo suficiente sincero y honesto para decirte las cosas a la cara en realidad. Pero sí sabíamos que por lo bajo, por ahí detrás, a nuestras espaldas, gente que nos contábamos, no estaba dentro de, por ahí hablaba cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero a nosotros en ese momento eso no nos importaba en realidad, pero sí, ¿no? Sí, es cierto, eso es súper importante. Nosotros sabíamos que había esta facción que eran nuestros cheerleaders, que decían, ¡oh, qué bacán, qué chévere! Así. Pero por otro lado teníamos a gente que infravaloraba las cosas que hacíamos, que de repente no le gustaba. Pero nosotros, de hecho, siempre nos encapsulábamos en hay que hacer lo que nosotros queremos hacer, como lo queremos hacer, y no importan los demás. Siempre yo recuerdo a Diana o Romina diciéndonos, oye, hay que seguir, o sea, no importa, la gente siempre va a hablar, ¿no? Y a veces cuando haces algo trascendente para ti, ¿no? Si tú lo consideras así, siempre van a haber estas facciones y tienes que aprender a manejarlas, ¿no? Para que no te afecte. Porque yo, por ejemplo, yo antes era bastante parca, ¿no? Y a veces con la justa decía hola, ¿no? Y había gente que de la nada te insultaba, ¿no? De la nada decía comentarios desatinados o decía, no sé, vulgaridades. Y eso yo recuerdo, ¿no? Y es hacerte pues la piel más gruesa y seguir con lo que nosotros queríamos hacer en ese momento, que era expresar la música que con tanto esfuerzo nosotros estábamos haciendo. Sí, claro. Y de hecho que a veces cuando vamos a estar tocando también los conciertos, pues son muy pocos, digamos, hablando los varones que han tenido, digamos, la oportunidad de querer foguear con nosotras, porque siempre era un poco prejuicioso. Como es que nuestro género jalaba para ser bien pilero, y tenemos todas las ganas, como que así caletamente, sin duda, pero nadie se atrevía como que, mira, no. O sea, estaban como que muy reprimidos, pero no sé, ¿qué pasará por su mente, no? Es un grupo de chicas, ¿qué vas a estar jugando con ellas?
No, sí, puede ser que hayan pensado eso. Pero yo me acuerdo que sí apoyaron en varios No. conciertos. No, en algunos, claro, que al inicio, claro, se resistían, pero Algunos se resistían ahí como que no querían dar su brazo a torcer, ¿no? Sí. Sí. Realmente se siente, la verdad, que una fuerza muy potente hablar con ustedes. Me imagino que en el año 2004, 2005, cuando inician con toda la fuerza, habrá sido pero mucho más fuerte, ¿no? Se habrá sentido terrible. una fuerza pero tremenda. No, imagínate una fuerza recién descubierta, así a su potencia máxima de no saber cómo lidiar, o sea, porque de hecho ahorita tú nos encuentras en una versión madura, en una versión no de chiquilla, de que aprendes algo y te vas así a 1000 por hora, ¿no? Ahora es algo más pensado, es algo, digamos que más estructurado, ¿sí? Y hay cierta diferencia, ¿no? Hasta en la manera en cómo te estamos contando la historia y cómo Más tranquilas, ¿no? Más Omitiendo tranquilas. algunas cosas porque puede ser muy fuerte. Que antes, admitiendo algunas cosas de nuestra evolución, ¿no? que nosotros antes siempre, nuestra actitud siempre era más dura, ¿no? Hacia la gente, hacia las personas era súper dura. No mostrábamos nuestras vulnerabilidades, no nos mostrábamos vulnerables hacia nadie. Nosotros teníamos que mostrarnos duras siempre. O sea, nosotros salíamos al escenario a patear. Cierto. Es que Literal, a patear, sí. sí, esa actitud debías tener en ese momento, porque, o sea, te encontrabas con gente que tú no sabías qué era. Era un mundo bastante, no sé, yo lo veía como que nuevo, como que era muy fácil seguir patrones de otras personas, entonces todo eso mixeado, tú tratas de hacer un mecanismo de defensa que te sirva, ¿no? Y en ese momento a mí me servía mucho cerrarme, a mí me servía mucho ser dura, ¿no? Pero ya uno se da cuenta que no es malo mostrarte, ¿no? No es malo mostrar lo que piensas y lo que sientes. Y justamente creo que ahora esta nueva Lilith va a tener un antes y un después. Bueno, en realidad creo que es característica aparte, ¿no? También de la edad, me imagino, del movimiento, de todo un proceso social también, ¿no? Que hace confrontación de este tipo. Bueno, voy a hacer una pregunta doble en realidad. La primera tiene que ver con qué personajes recuerdan de la escena por alguna situación que haya conectado a este personaje con Lily, de repente apoyo, cualquier otro detalle. Y de paso, si es que tuvieron algunas grabaciones, ¿no? ¿Cuáles fueron? Si se puede recordar algunos años, sería estupendo. ¿Sí está bien? ¿Sí esta vez te doy el pase? Sí. De hecho, hablas de influencias, de apoyo como público, etcétera, ¿no? Y si tenemos alguna producción. Mira, en general, todos teníamos al inicio diferentes influencias que combinadas sentaron ciertas bases en lo que queríamos nosotros hacer, pero no nos dejamos parametrizar. ¿Sí? Si bien es cierto, fue la influencia, pero nunca tratamos de encasillarnos en algo. Creo que eso nos incomodaba, ¿no? Y conforme íbamos creando, íbamos encontrando nuestro sonido, nuestro estilo, tratábamos de ser nosotras cuando creábamos, cuando hacíamos letras, todo era siempre bastante un trabajo en equipo. Particularmente mis influencias son bandas grunge o heavy, como por ejemplo Nirvana, Pixies, Iron Maiden, Kitty, Metallica, Janis Joplin, Joss Stone, ¿no? Que me gustaba mucho la expresión con la que cantan, Hole, L7, Stevie Nicks, ¿no? Que la rompió en los 70s y 80s, me encantaba mucho su expresión, Pat Benatar, y en general fue el tema del grunge, el heavy metal y el rock de los 70s y 80s. En bandas nacionales, por ejemplo, no sé, a mí me gustaba mucho Ni Voz Ni Voto, porque Claudia Maurto tiene una expresión vocal
tú la escuchas y te transmite la emoción, te transmite la letra, ¿no? Esa calidad interpretativa que tiene, yo la considero mucho, la admiro mucho. Y en el tema, si tenemos alguna producción, nosotros sacamos un EP en el 2006 que se llamó Lilith, que tenía 10 canciones, ¿sí? Estaba como, por ejemplo, Solo me defiendo, Aquí aprendí a bailar, Anormal, Estúpido final, ¿no? Que fue una de las primeras canciones que Diana y Romina compusieron, que fue Estúpido final y fue Marioneta. Esas dos canciones fueron, digamos que las que dieron inicio a Lilith, y ya las posteriores nosotros ya le pusimos un poco de cada una, ¿no? Y por eso, de hecho, la última canción que hicimos fue bastante emotiva y fue la que aprendió a bailar, ¿cierto, chica? ¿Fue esa? La última que nosotros... Esa no fue la última. La última fue Bulimia y no está en ese disco. Y la grabamos en el último año, me parece que la grabamos terminando el 2007, me parece. O en las vacaciones del 2008. Y a mí me parece muy interesante. Creo que eso hubiera marcado una etapa muy interesante, porque si la escuchas, esa canción es muy madura. Sí. Y es muy quemada. Tiene cambios alucinantes, pero a pesar de que es muy quemada, se siente más ordenada que las otras. O sea, se siente una madurez musical, ¿ya? Y también vocalmente. O sea, creo que esa Bulimia y también la letra es interesante, porque estamos hablando de un problema que no es de mujeres, también es de hombres, la bulimia, y que era parte de nuestra edad. Con respecto a personajes, por ejemplo, que conocimos de la escena en ese tiempo como público, bueno, yo recuerdo a Jorge Hurtado, que nos hizo y que es mi amigo, que lo quiero mucho, a Woody. Bueno, al Chupo de Cajón, que fue el que nos presentó y que definitivamente también creo que ejerce hasta ahora una influencia muy importante en la escena, ¿ya? Luego está Karina Salas, que creó el Chasca y que también estaba ligada a actividades culturales como la poesía, etcétera. No sé a quién más recuerdan, chicos. Bueno, y las bandas, ¿no? Bueno, yo... Marco, sí. Marquinho, el estudio. Yo recuerdo mucho también, muy claro, lo que las personas que acaba de mencionar, Romina y Diana también nos apoyaron muchísimo, de verdad, muchas gracias en ese entonces. Y también me acuerdo que había fanzines, ¿no? En esa época. Había un fanzine que se llamaba Atmósfera, que lo crearon unos amigos, mis mejores amigos, Marita, Manu, que ya no estaba, bueno, paz descanse Manu, y el Chinex también, ¿no? Ellos crearon ese fanzine, chicas, no sé si se acuerdan del fanzine sí. ¿Se acuerdan fanzine Atmósfera? Entonces, ahí me acuerdo que también nos hicieron una nota del concierto que hicimos con Valium, acá en Trujillo, ¿se acuerdan? Aquí mandan ellas. Me acuerdo mucho de ese concierto cultural. Entonces, también me acuerdo bueno, el Sepul también nos apoyó bastante en los conciertos. Carlos Méndez, cultural. Carlos Méndez. Claro. Harold, que siempre estaba en el público. Harold fogueaba. Nuestros amigos. La hormiga, ¿no? Claro, tenemos que seguir en Lechuga. La hormiga era la Drupi. El Lechuga luego se ha vuelto productora, creo, de banda también. La paciencia que tenía Marco Quispe con nosotras. Marco ¿no? Quispe, sí, Marco Quispe tenía mucha paciencia es... con nosotras, porque al momento de grabarnos, él tenía sus opiniones, pero siempre respetó nuestro estilo, respetó lo que queríamos hacer como grupo, ¿no? Porque siempre nos decía, oye, pero piensa bien, ¿no? ¿Qué le estás metiendo acá? ¿Cómo está sonando? Y ya cada una lo asimilaba y no sé. Después renegarle.
Después de renegar, Renegaba pero con nosotros. Claro, yo primero Sacábamos me enojaba, canas verdes. pero después empecé a hacerle caso y de hecho sí mejoré muchas cosas. Pero esto es normal, creo, porque cuando uno, por ejemplo, ve documentales de las bandas, que ya, si no tenían escuela y tenían buenas ideas y de repente tenían este aspecto práctico y ¿cómo se llamaría? Orgánico de crear, el productor siempre era alguien que sabía, pues, ¿no? Y que les ayudaba a ordenar sus ideas, ¿no? Por ejemplo, Marco es músico profesional y sabía, tenía experiencia y no era cerrado tampoco. Y a mí me aconsejaba algunas cosas y yo al principio, como era una chibola bien espesa y bien soberbia, me enojaba, pero después empecé a escucharlo y yo decía, no, Marco tiene razón. sí. Pero yo me enojaba, ¿qué se cree este? ¿No? ¿Por qué me dice? O sea, ¿qué me dice que haga que mejore el toque de tarola? Y después ya yo comenzaba a escucharme, a mejorar, y después me daba cuenta que tenía razón, ¿no? O sea, y de hecho o sea, esas cosas se tienen que valorar, ¿no? Sí. En el caso de- No, para qué, Marco, sí. Yo igual en particular a veces te estaba diciendo, no, pero muy largo, tú solo tienes que contarlo. Solo interminable, no. Toda la canción, Eder. Tengo que contarlo. No, y bueno, Un particularmente solazo. a mí como bajista me ha influenciado mucho por Sonny Youth, la bajista de Sonny Youth, King Gordon, King Deal, la de Pixies también, que me encantaba cuando yo las veía tocar, era wow, para mí era increíble. Y decía, pucha, quiero tocar como ellas. Suxy, Nina Hagen, ¿no? Patti Smith, Uy, Nina, lo más. y cosas así, ¿no? Y películas también. Yo creo que también cuando vi, me acuerdo, Asesinos por Naturaleza, y vi a Juliette Lewis hacer de Mallory Knox, ahí entrando a un bar y sonando la canción de L7, que es una banda así pues también de chicas, entró así pateando, me acuerdo, pateando y con esa actitud pues no de guerrera, así, pues, no sé, como que a mí también en esa época también me influenció. Pomodoro. No solamente musicalmente, sino también por películas. Me encantaba. Hay luego una pregunta que en realidad casi siempre suele ser muy evocadora, ¿no? Los conciertos. Creo que sin lugar a dudas es quizá en una agrupación o en un solista el clímax, ¿no? Porque para eso se ensaya tanto, justamente para demostrarlo frente a un público. ¿Cuáles son los conciertos que más recuerdan? Bueno, de manera individual, me imagino que creo que han rememorado algunos, ¿no? Pero de manera personal, alguno, por algún motivo en específico, no necesariamente por lo musical, ¿no? Yo quiero empezar antes de que... Antes que me roben la idea. Antes de que se me olvide, chicas, porque justamente ese día lo estábamos recordando cuando estábamos hablando las 4, y me acuerdo mucho en el concierto en la Avenida América en La Guarida, que lo organizó el Anticer. Vino Mares Santos de Chiclayo, ¿no? Mares Santos de Chiclayo, voz propia, tuvimos tocar con voz propia fue lo máximo, de verdad, ese día. Y me acuerdo mucho que bueno, no sé qué le pasó a mi bajo, no sé qué le pasó al bajo con el que iba a tocar. Bueno, la cosa es que en ese momento lo único que atiné fue decirle a Bowie, con voz propia, que me prestó su bajo. Y bueno, él me prestó su bajo, me acuerdo eso de ahí. Es algo que nunca lo voy a olvidar porque fue súper buena onda, ¿no? Me dijo, sí, te lo presto. O sea, para mí fue un momento muy chévere, de verdad. O sea, me acuerdo mucho ese día, ese momento, o sea, como que lo tengo grabado acá porque, bueno, el Bowie también era muy amigo mío. Entonces, pero me acuerdo que cuando comencé a tocar yo no sabía que el Bowie tenía muy separadas las cuerdas, ¿te acuerdas? Las cuerdas de su bajo estaban muy separadas. Entonces yo no estaba acostumbrada a tocar con esas cuerdas. Entonces como que bueno, dije, pucha, ya no importa, la voy a hacer, sí la hago, sí, es que nunca había ensayado con ese bajo. O sea, no sabía, yo pensaba que era un bajo normal con las cuerdas bien normal pegadas pues ahí. Ya me puedes ayudar. Lo que pasa es que su calibración está un poco alta, probablemente sea por un efecto específico
y ya pues, ¿no? Fue el grupo. Claro, Sí, estaban muy altas las cuerdas, entonces yo, bueno, la verdad que sí se me hizo un poco complicado tocar ese día con ese bajo, pero bueno, al final lo logré ya, no me importó, lo logré. Eso lo recuerdo, ese concierto lo recuerdo mucho, con mucho cariño. ¿Te acuerdas del año? Sería interesante que me vayan diciendo el año fue más o el menos año. en el 2005. Creo que 2004 fue, Clau, me parece. No, yo creo que ya más tirando al 2005, me parece. Creo que, ¿sabes por qué te digo? Porque hablando de gente que también nos apoyó, ese concierto creo que lo organizaban los chicos de Diplomat, y recuerdo a Omar Aliaga, Fernando, que no me acuerdo su apellido. El Toño lo organizó el Anticer. Ah, ya, pero ellos estaban ahí, creo, también. Y ellos nos invitaban a la radio también. O sea, como que también había apoyo. Y creo que también cabría mencionarlos. Y recién estábamos tocando nosotros. O sea, recién había ocurrido, porque yo creo que el concierto que más recuerdo es el primero, que fue cuando vino 6 voltios. Porque no me acuerdo exactamente, pero no, que había un mensaje de paz o contra la no violencia, una cosa así nos dijo el manager, ¿no? O todo su equipo. Era un equipo gigante, ¿no? Habían venido con su manager, su pulidor, ¿cómo se llama? Su pedicurista, todo, ¿no? Y nos dijeron. Todo con su backstage completo. El mensaje, algo así era, no me acuerdo exactamente. Supongo que el mensaje de la no violencia. Así que ustedes tienen que dar ese mensaje. Pero nosotras, era la primera vez que tocábamos, no sabíamos qué impacto iba a haber. Empezamos a tocar. Y los chibolos se alocaron, comenzaron a apoyar y se tiraron abajo una torre de parlantes, ¿no? Y cuando bajamos nos gritaron que sí, que ustedes no sé qué les hemos dicho, que era un concierto contra la no violencia, contra a favor de la paz mundial y no sé cuántos. Y nos gritaron, pues, ¿no? Y nosotros, o sea, en realidad no sabíamos cómo controlar eso tampoco. Y no teníamos idea de que los chibolos se iban a tirar contra una torre de parlantes se iba a caer, ¿no? O sea, yo lo recuerdo por eso. De repente, Diana, por ahí, ¿te acuerdas de un concierto? Bueno, en realidad hay muchos, pero dentro de ellos, pues, recuerdo bastante el primer concierto que organizamos, ¿no? Que fue como Aquí Mandan Ellas, que vinieron algunas bandas de Lima y así. Sí, fue muy emotivo, igual el esfuerzo entre todos y la acogida que se hubo, porque además en ese entonces nuestra entrada era súper accesible, estaba un sol la entrada y todo el mundo podía entrar y reventó y no había espacio y la gente afuera, fue un loquerío en verdad, porque todo el borde en esa época del auditorio cultural, la parte que estaba repleto adentro, afuera, la gente y el frente del local está llenecito de gente y se escuchaba y la gente fogueaba así en 3 niveles, ¿no? fue loco. Sí, fue lo máximo, una energía distinta en verdad y compartí con las chicas también. Y también, disculpen chicas, antes de que me olvide también, me acuerdo mucho del concierto que presentamos el EP, el de Lilith, en Tinajas. Tributo Bar. Y ahí nos apoyó bastante Jorge también, Jorge Patiño, ¿no? Y Bruno Patiño también. Sí. Los hermanos Patiño. Bruno y Jorge, ambos nos apoyaron un montón ese año, en verdad. Jorge, de verdad. Jorge y Bruno también nos apoyaron. Sí, en mi caso, los conciertos que más me marcaron, o recuerdo más, es el primero, definitivamente, el primero. Yo me acuerdo de que recién estaba aprendiéndome las letras bien, estaba como que un poco nerviosa. Después fue el de Voz Propia y María Santos. Me encantó ese concierto, sobre todo escuchar esas bandas que hasta ahorita escucho, me parecen geniales. Y el de dije el de tributo, ¿cierto? El de tributo. ¿Tributo a Soda o el de música criolla? Porque tenía varios tributos. Hicimos 2 versiones, una de Soda y otra de la canción criolla. Ambas me encantaron porque salíamos a hacer algo, o sea, te decían, ok, este es digamos que el papel, ¿no? Ya tú ve cómo tú lo presentas a tu público, pero siendo tú Lilith. Entonces nosotros ya agarramos el papel, lo decíamos, y esto es, ¿no? Y era bravazo porque nos permitías
no sé, cambiar la canción completamente. Hacer reinterpretaciones se llama. O sea, hicimos reinterpretaciones, o sea, las convertimos las canciones de Soda a nuestro estilo y bueno, después en tributo a la canción criolla, que eso lo organizó Karina, si no me equivoco, ¿no? Eso lo organizó Karina. Lo de la canción criolla fue en el Totem, me acuerdo. Sí, no, eso fue otra cosa, Diana. Diana, por favor. También tocábamos ahí para probar otra cosa. Estás loca. Habla bien. La rica miel, iba a decir la rica miel. Si ese local ya no. Ya bueno. Omite eso, Eder, por favor. Sí, corta eso por favor que no salga. No va a salir. Bueno, muy interesante bueno, creo que quién se olvida del primer concierto, ¿no? Los nervios, toda la situación contextual, ¿no? Bien interesante. Luego, bueno, también creo que no lo anoté en la lista de preguntas, las circunstancias que llevaron a Lilith a ir, digamos, dejando las presentaciones y de pronto pues obviamente a desaparecer, ¿no? ¿Cómo sucedió? No sé si de repente alguna... Me olvidé de anotarla allí, ahorita que estoy revisando las preguntas, vi que no estaba, así que no sé, Diana creo que... Tiene una perspectiva diferente, no sé, les hago la palabra a Diana. Diana, por favor. Había levantado la mano, la vi para ahí. Yo en particular, nada, en paralelo como ya se habló un poco, y yo estaba estudiando en el conservatorio y justo ya a finales de 2018 pues ya terminaba la carrera. Paralelo a eso ya estaba surgiendo algunos proyectos con respecto a mi carrera, en algunos concursos y en Lima, y por mi lado ya como que ya me estaba perfilando en venir a vivir a Lima, ¿no? Y ya le había comunicado a las chicas que yo no iba a poder, pero en caso ustedes quieren seguir con un proyecto, genial, pero yo ya no voy a estar tan activa, ¿no? Quizás puede ser otro integrante, pero como todos sabemos, en la química que tenemos las cuatro es distinto, pues, no es igual, no es que hacer como una banda cover o una orquesta que tú traspasas a músicos y que el nombre no es, porque nosotros era una química única, ¿no? Que no se podía dejar el nombre Lilith y Nueva Generación, no era la forma, pero igual yo en ese entonces sí quizás vi por mis propios proyectos y quizás lo puedo decir públicamente, fui un poco egoísta porque estaba pensando en mi futuro. Esto ya lo sabemos, Diana. Entonces yo decidí dar un paso al costado, lo pensé mucho, honestamente me dolió, pues es como de abandonar un hijo, ¿no? Y me dolió mucho tomar esa decisión, pero estaba pensándolo de una u otra forma y decidí pues arriesgarme a dejar el grupo y posteriormente yo también me mudé y me vine a vivir a Lima. Luego surgí tocando en otras agrupaciones, pero ese feeling con Lilith no lo pude encontrar en ningún grupo, así honestamente. Y eso, ahí partió eso. Yo igual seguí como desarrollándome en otros proyectos como músicos en la actualidad, pero lo que se coció y lo que se hizo en ese entonces no más. Eso es lo que por mi parte no pude continuar, ¿no? Sí. Ya las chicas aportarán luego qué sucedió luego. Bueno, en mi caso se fue Diana, después Claudia se fue a España, y llegas un momento en donde, ok, ya pasaste una etapa en la cual estás estudiando y estás haciendo lo que te gusta a la par, ¿no? A la música, te dedicas un montón a la música, te llena, pero llega un momento en donde eso acaba porque te golpea la vida adulta, ¿no? La vida adulta te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que trabajar, tienes que tener ingresos, tienes que proyectarte porque así se mueve esta sociedad y tienes que seguir, ¿no? Los parámetros o X, ¿no? Y ya depende de uno si lo sigue o no. En mi caso, yo tuve que seguirlos, tomé esa decisión, ¿no? Ingresé a trabajar, después ya vine a Lima hace unos 4 o 5 años aprox. Estoy trabajando aquí, hago música para mí, la verdad, canto para mí siempre, ya no es un tema de hacerlo en colectivo. Y así han pasado los años, ¿no? Yo especializándome en lo que ahora hago, que es el tema de
de selección, capacitación y desarrollo en organizaciones, que me dediqué a la parte de psicología organizacional. Si bien es cierto, tengo una formación clínica también, porque me gusta. No paro de estudiar algunos cursos o cosas así, pero más me inclino por lo organizacional. Y ahora, pues a la par, sacando esto otra vez de la música, que es algo que nunca he olvidado, ¿no? De repente, ¿Romina está bien luego Claudia? Sí, no está bien, Romina. Bueno, ya, lo que pasa es que primero Claudia se tiene que ir, pero es que no solamente, lo que pasa es que convivir en una banda es bien complicado, y sobre todo cuando eres adolescente. Y todas teníamos problemas, y en verdad a veces era difícil convivir entre nosotras también. No es que era así bonito como ahora, no era así. O sea, teníamos problemas, cada una tenía sus conflictos internos y a veces no nos reuníamos o nos reuníamos de mala gana. O sea, eso también ocurría, ¿sí? Entonces, ahora, yo me acuerdo que Claudia también estaba en sus conflictos muy fuertes porque fue la primera que se fue y se fue a España, pues. Porque necesitaba cambiar de atmósfera y de hecho cuando ella me contó y cuando hablamos yo lo entendí perfectamente, porque nada, o sea, si no te sientes bien en un lugar y ya necesitas ayudarte a ti misma, tú eres más importante, o sea, de nada sirve que te quedes. Ya, ahora después seguimos las tres y entró otra chica a tocar con nosotras, pero no era parte del grupo, o sea, solamente estaba reemplazando al instrumento. No es lo mismo la química de gente, o sea, no es lo mismo cuando tú aportas algo que cuando simplemente alguien viene y dice, bueno, ya yo voy a tocar y voy a reemplazar la función que tiene el instrumento, pero no está aportando la energía que tenía la persona que estaba antes. Entonces, por ese lado ya no funcionó, ¿sí? Empezando por ahí ya no funcionó. Por más que tocaba bien y todo, ya era otra nota. Y para esto Diana también ya se iba a Lima. Y siempre había sido un trabajo de equipo. Entonces ya si la mitad del grupo no estaba acá, ¿qué sentido tenía, no? O sea, ya no, o sea, es muy complicado porque si para formarlo, para encontrar a la gente, ¿no? Nos habíamos demorado tanto para decidir ya que las cuatro íbamos a tocar y que teníamos química creativa, intelectual y que estábamos de acuerdo, teníamos nuestros problemas porque éramos problemáticas los cuatro encima, ¿no? Entonces, peor para hacer gente nueva, o sea, yo me acuerdo que me fui a Chile unos meses a ver a mi papá y después regresé pero yo estaba proyectada a hacer música para mí, o sea, yo no quería saber nada ahí. O sea, entre otras cosas que suceden, ¿no? Porque si bien es cierto la escena había entusiasmo, también había desorden, también lo había. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces al principio uno, ya, qué bacán, vamos a tocar, aunque sean 50 bandas y tú seas la 49 y ya tocas cuando ya colapsaron todos los parlantes, no importa. Eso es posible. Pero llega un punto en que ya no es así, en que ya te has esforzado tanto, en que ya te estás acumulando. Sonar bien, porque si no, es tanto esfuerzo para irte a tu casa con que suena horrible, o no se ha escuchado, ya colapsó el parlante, cosas así, ¿no? Ya, ahora, claro, eso es, ya ahí intervienen otros factores, ¿no? Porque en realidad los conciertos no eran para lucrar, era imposible, pues, porque generalmente los que asistían a los conciertos eran cuatro gatos aparte de las mismas bandas, ¿verdad? Era más para una satisfacción personal. Y de hecho uno es chibolo y todavía no tienes pues en claro qué tienes que hacer para que funcione. De repente otros que tenían más experiencia que nosotras sí y lo sabían sobrellevar o sabían cómo resolverlo, pero nosotros no, todavía, o sea, no estábamos en esa onda. Entonces durante años también yo me pegué a hacer sola. Luego el Asalto, me acuerdo que me llamó, no me acuerdo cómo nos hicimos amigos con el Asalto. Pero un día le dije, ya, ven a mi casa con tu guitarra y con tu amplificador y acá hacemos algo. Y fue una química increíble. Entonces ahí nace Enfermedad, ¿no? El Asalto y yo primero solitos y de ahí justo Claudia regresa de España. Y como Claudia también era comadre con el Asalto, genial. Y éramos los tres, éramos las comadres. Entonces surge una química genial y creo que después de fue un proyecto que a mí me encantó. Y que funcionó bien, pero también está este punto que yo
bueno, yo tenía 30 años en ese entonces cuando reflexioné y me di cuenta que necesitaba estudiar música, ¿no? Porque quería seguir creando, pero crear. O sea, es que una cosa es que tú tomes un estilo que ya existe y ya tiene todos sus parámetros y simplemente cambias algunas cosas, y otra cosa es cuando tú quieres crear tus propios parámetros. Entonces, si no tienes recursos, ya fue, no, ¿de dónde los vas a sacar? No te puedes engañar a ti mismo, no hay cómo construirlo. Eso entre otras cosas, porque a mí me parecía que ya la escena para mí estaba siendo muy destructiva. Yo sentía que ya no sacaba nada más que ir a alcoholizarme, y eso ya no me gustaba. Entonces, entonces lo que decidí, y también conversé con Claudia y también conversé con el asalto, porque ellos, y también me dijeron, ya lárgate, si es lo mejor para ti, está bien, te entendemos, ¿no? Entonces, después de enfermedad, que fue muy bacán, y que de hecho el asalto yo le dije, o sea, de hecho siempre hemos seguido conversando, siempre me han seguido pasando cosas que a mí me gustan, pero que por ejemplo yo no tenía los recursos de repente para construir sobre eso, ¿sí? Porque el asalto es bien quemado para hacer sus cosas. Entonces, decidí que iba a estudiar, y de hecho todavía sigo estudiando porque es largo estudiar música, ¿no? Porque yo sí quiero seguir haciendo música, pero quiero tener todos los recursos, ¿sí? O sea, hacerlo profesionalmente. No quiero hacer música comercial, jamás pasa por mi cabeza, pero quiero tener todos los recursos para hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Y ya con la experiencia que uno tiene, pues también crear estrategias para que funcione, ¿verdad? Porque si Björk pudo, ¿por qué no? Si la música más quemada del mundo, pero recontra bien hecha, ¿no? Claro, que fue uno de los mejores maestros para esta causa. Pero por ejemplo, ahora Lilith, es bacán que nos reunamos porque han pasado muchos años, pero ahora nosotros ya no estamos con vainas, pues, o sea, ya no vamos a salir con estupideces ahora. Si nos juntamos, de hecho, cada uno con lo que pueda aportar, podemos hacer nuevas versiones, ¿no? Nuevas versiones más trabajadas y más quemadas también, porque no me interesa ser comercial, no me interesa complacer a nadie, ¿no? O sea, para mí es bien claro que quiero que lo que me interesa es hacer algo para mí. Ahora, el que le gusta, bacán, genial, que se una, ¿no? Entonces, y algo así, ¿no? Ese es mi punto de vista. Claudio, por favor. Bueno, efectivamente, ¿no? Como dice Romina, yo fui la primera, por decirlo así, que bueno, tuve que decir, pues, bueno, chicas, hasta aquí he llegado, ¿no? Con ustedes, porque, o sea, fue una decisión súper difícil. Para mí fue muy difícil dejar la banda. La verdad, me costó bastante, lo tuve que pensar muchísimo. Puse muchas cosas en una balanza, ¿no? Entonces, tenía que ver en ese momento, ¿no? Pero yo, en realidad, a pesar de que yo, la banda me llenaba muchísimo y a mí me encantaba tocar y todo lo demás, habían cosas mías que yo ya no las podía manejar en ese momento, ¿no? Entonces por eso ya tuve que tomar una decisión. En ese momento yo tenía 25 años o algo así, más o menos, cuando me fui a España, ¿no? Entonces tenía ahí rollos míos existenciales y cosas por ahí, entonces mías internas que no tenían nada que ver con nadie, ni con la banda, ni con la familia, ni con nada. Simplemente eran cosas mías que yo tenía que arreglar en ese momento, que tenía que solucionar. Entonces dije, bueno, aquí yo ya no puedo seguir. O sea, aquí en Trujillo, ¿no? Me refiero. Entonces tengo que cambiar, tengo que irme a otro lado, tengo que desconectar. Entonces, lo primero que se me vino a la mente es quiero irme a Madrid. A mí siempre me ha encantado todo lo que es la cultura de allá, tanto musical, ¿no? de películas y todo lo demás. Yo creo que he crecido viendo y escuchando bandas españolas en Madrid en general, ¿no? Entonces siempre me ha encantado, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero estar allí y bueno, tuve la suerte que estaba mi hermana allá y ya me pude ir, pude viajar, me pude sacar la visa, pude encontrar un trabajo, entonces ya también me pude desenvolver pude ir a los conciertos,
pucha, ya escuché cosas increíbles, fui a conciertos de bandas, un montón de bandas, y conocí a buenas personas también, buenos amigos allá en España, ¿no? Entonces yo creo que me ayudó mucho, me ayudó mucho y yo me sentía muy bien. Estando allá, cuando yo llegué, me sentía, realmente para mí fue lo máximo, de verdad, me sentí muy bien, entonces era lo que necesitaba. Y bueno, así fue como poder irme y desconectar. Bien, bueno, creo que es una característica de la escena, y bueno, según estoy escuchando ya de varias personas y grupos que estoy entrevistando, la aparición de una banda, bueno, creo que la de ustedes es una de las más constituidas, simplemente aparece y así como apareció de la nada, de pronto desaparece también, ¿no? Porque, claro, todo es cíclico en realidad. Pero bueno, hay dos cuestiones que me quedaron todavía imprecisas, no sé si las pueden identificar. Primero es exactamente en qué año se puede decir que Lilith desapareció, ¿no? Y después hablaron de un grupito de enfermedad, tuvieron tocadas, y en qué año se formó por ahí de repente. Bueno, yo creo que Lilith desapareció en el 2008, pues, ¿no? O sea, terminando el 2008, la última vez que tocamos fue en el 2008, a mediados, recuerdo. Noviembre. No, fue antes, Diana, creo que fue, no me acuerdo, pero fue a mediados del 2008, porque yo me acuerdo que yo me fui a Chile en septiembre, había haber sido en agosto, y tú te fuiste a fin de año, y ella ya... Yo me fui en diciembre ya. ¿No? Y a enfermedad con el asalto ya empezamos a hablar más o menos en el 2011, me parece, o el 2010, 2011, y la primera vez que tocamos con Claudia y el asalto ya en vivo, que sí tuvimos varias tocadas, incluso nos fuimos a Cajamarca, me acuerdo, Claro, fue en el 2012. Que sí, 2012 porque yo llegué de España en 2012. Claro, fue en el 2012. Pero acá hay algo interesante, o sea, después del 2008 nosotros volvimos a tocar, en el 2010. Claudia volvió. Reencuentro, claro. Claro, tuvimos reencuentro, claro. Claro, Sí, y sí. tocamos, o sea, en realidad no es que ya nos volvimos a ver ni nada, desaparecimos, sino que Claro, Diana vino de Lima, imagínate, vino, ¿no? Pagó su vine de pasaje, todo, vacaciones. y tocamos, pues me acuerdo esa vez, ¿no? Y sí, estuvo chévere, o sea, Y hubo buena acogida, la gente para que sí nos enseñó. Sí teníamos nuestro fan aún después. no, mire, en realidad después de eso, más o menos nosotros nos proyectamos a algo así, ¿no? A que cuando ocurriera la oportunidad, volver a juntarnos. Incluso una vez Diana y yo nos juntamos también, o sea, nos fuimos, o sea, aunque no nos habíamos visto después de años, nos fuimos a Marco y comenzamos a tocar y a improvisar cosas y las grabamos. Y yo en otra ocasión con Claudia, me acuerdo. También, Sí. o sea... Hay videos de eso, ¿no? Como un ligero Claro. reencuentro, muy privado, ¿no? Y después, no sé si fue eso antes o después del reencuentro con Cindy, no me acuerdo si fue, pero, o sea, no es que tampoco ya no nos volvimos a ver, ¿no? Y ahora que recuerdo también tengo otra grabación, ¿se acuerdan que les mostré? Donde hay 5 canciones que no están en ese disco. Una es Espejismo, otra es Muñeca, que las grabamos en 2004, me acuerdo. Y que incluso Tito de Azulejos nos ayudó un poco a Eso lo ecualizar. grabamos en la sala de Miguel, digo. No, la grabamos en la sala de un señor que tiene un grupo folclórico, que no me acuerdo su nombre. Sí, Ya, y me acuerdo que después Claudia se lo pasó a Tito, y Tito lo ecualizó, le hizo algunos arreglos, recuerdo, y lo tengo ahí porque incluso dice cortesía de Tito, no sé qué. ¿No? Ah, mira. Y hay No, pero en realidad yo no me acordaba que muchas existían. canciones, ¿sabes? Yo recuerdo que teníamos más de 15. Claro. O sea, en maquetas, en cassette, luego. Oye, en Sí. cassette, eso Porque, veía, ¿sabes sí, qué? sí. Otra cosa que hacíamos era que nosotros nos grabábamos en el ensayo. O sea, Claudia ponía su caseta a grabar, ¿no? Y grabamos todito porque a veces en el proceso improvisábamos cosas. Y había cosas interesantes que surgían del ensayo y decíamos, oye, esto podemos trabajar. Oye, no, esto es una cochinada, eso no. Pero, o sea, teníamos así una... Eso era bacán, por ejemplo. O sea, en Había realidad, mucha sinceridad. a pesar de ser chibolas, ¿no? Y a pesar de no ser profesionales en la música, pues teníamos cierto comportamiento profesional, ¿no? Porque estábamos siempre, lo tomábamos en serio, ¿no? Entonces, Eso es buscábamos también, recursos, ¿no? Eso es verdad. Y Estábamos eso, muy en serio. ahora,
tiene razón, Diana, tenemos más de 15 canciones, porque hay 10 en ese disco, pero falta Bulimia y faltan otras 4 o 5 que no Otras grabamos. más que todavía se quedaron ahí en el camino, que ahí No, sabe esas Dios que no ya. grabamos. Por ejemplo, Sí. Ciclotimia nunca la grabamos, pero sí la hemos tocado un montón de veces. Ese que dice como tipo, necesitas un ojo, ¿te acuerdas? Que hice... Uy, ¿verdad? ¿Y esa canción? Esa era la canción de Claudia. Claro, esa de Necesitas un ojo era la canción de Claudia y la que era como tipo Basin Toyland, así, ¿no? Sí, me acuerdo, que ahí Capacita y tal. Tenemos un cover de Basin Toyland, ¿no? De verdad, esa canción, recién, por ejemplo, yo no recuerdo esa canción, y eso es algo que con Diana habíamos conversado, ¿no? Habíamos estado calculando las dos, que podíamos retomarlas, ¿no? O sea, hacer nuevas versiones chéveres de lo que tenemos o grabarlas, ¿no? Ahora se puede trabajar todo, pues, ¿no? O sea, ya no necesitas... con la virtualidad, sí. Hay muchas cosas, yo creo que tenemos a un límite para rato, y ahora ya más maduras las 4, pues sí, estamos en eso, estamos Y lo encaminados. mejor es que no tenemos que vernos, solamente cada una conversamos así, para su Romina. material, cada una cumple su función, ¿no? De Ya está. trabajo, de limpiar el audio, cada una trabaja bien, su grabación manda y luego ya se mezcla, se hace todo, ¿no? Claro, o sea, ya ahora no necesariamente tenemos que estar en el mismo sitio, porque ahora nadie... No tenemos que está en el mismo soportarnos sitio, tanto tiempo. Si no terminamos ahí una encima de la otra. Pues. Sí, pero Pero sí. puede funcionar, o sea, yo creo que... Y podemos juntarnos en cualquier momento, ¿por qué no? O sea, yo creo que eso quedó abierto, ¿no? Y si pudimos juntarnos en el 2010, puede suceder, o sea, no creo que... Claro, y eso es lo que estamos imposible. también. Claro, y la actualidad es lo que está a través de eso de que estudió lo de la pandemia y todas esas cosas, es lo que de otra manera se vino igual a la mente, lo comunicó a las chicas y hemos ido, digamos, estamos trabajando en eso. Ya pronto daremos a conocer Lili, la nueva generación, el retorno. El retorno del retorno. Sí, el retorno del retorno. Gordo, parte 2. Qué bueno, realmente, bueno, y a modo de primicia casi, ¿no? Es muy interesante realmente toda esa transformación. Igual ya se me adelantaron un poco hablando de sus proyectos personales también después de Lilith, ¿no? Que eso ha sido realmente muy, muy importante también porque son etapas finalmente, ¿no? Uno como ser humano es muy plástico y se adapta y quiere muchas cosas en realidad. Bueno, para dar por concluida ya la entrevista, quisiera que den de repente algunas palabras, tal vez algún recuerdo que han tenido. Me ha gustado el hecho de que puedan recordar una canción que creo que no la tenían hasta hace rato y luego de pronto sí, ¿no? Y que también hay algún material que de repente que se pueda digitalizar, ¿no? Que esté en algún cassette para, ¿por qué no compartirlo a través de las redes? Porque para escuchar. Vamos a iniciar con Claudia, ¿está bien? Bueno, para acotar sobre lo que hice después, ¿no? Después de estar en Lilith, bueno, más o menos. Ya yo me dediqué, bueno, tocamos con enfermedad, ¿no? Primero, para ir cronológicamente. Nos juntamos ya cuando vine de Madrid, nos juntamos con Romina y con Asalto. Desde que estaba en España, ellos ya me hablaban y me decían, oye, cuando llegues, vamos a ensayar, mira que el Asalto tiene unos temas, está el ocaso y no sé qué, pucha, bacán. Entonces nos juntamos, ensayamos, sacamos enfermedad, era un proyecto grabado. Bueno, y ahí ya como todo, pues, cumplió una etapa, y bueno, ya como le explicó a Romina. Ya, y yo después de eso me dediqué a ser DJ, ¿no? Bueno, hasta la fecha soy DJ. Entonces, ya yo me dediqué, digamos, pues a eso, ¿no? O sea, casi todos los fines de semana tocaba, tenía fiestas, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que mi primera tocada como DJ fue en Chasca, me acuerdo, en Chasca de Colón. Retornó otra vez a Colón, ¿no? Porque estaba en Bolívar. No, fue el primero. Fue Chasca en Colón. Eso ahí me acuerdo. Pero para esto, antes de Chasca había otro lugar así, andar para bailar y pues buscar videos, era el Beso, ¿no? Entonces, bueno, yo debuté ahí como DJ, me acuerdo, en Chasca. Entonces desde ahí siempre quería ser DJ, siempre quería poner música y bueno, no, me dio súper bien, la verdad.
siempre he tenido buena aceptación. Y eso, ¿no? Para mí sí fue muy satisfactorio, ¿no? El poder de regresar a España, ser DJ, y que me paguen por hacer lo que me gusta, ¿no? Porque en realidad era como un trabajo para mí, en realidad, aparte que me encantaba, para mí era un trabajo porque me estaban pagando. Me divertía con mis amigos, bailaba, lo pasaba bien, y aparte pues bueno, me pagaban. Y ahora estoy muy agradecida, ¿no? Salón Dada, un bar, un patio rojo, ¿no? Y un montón de sitios que he tocado, ¿no? Conciertos también y todo lo demás, y de ahí toqué también con Sueño Deseo, el bajo, ¿no? También me llamó me escribió César para tocar con Sueño Deseo y bueno, para apoyar, ¿no? en esa época, finales del 2019, toqué con Sueño Deseo. También fue muy chévere esa etapa, ¿no? Y bueno, nada, ahorita eso. Romina, de repente, para cerrar. No sé. Bueno, no sé. Bueno, lo único que puedo decir es que nosotras ya hemos estado conversando, como ya lo dije internamente, para grabar algunos temas, pero así en esta situación, ¿no? O sea, y reforzarlos, o sea, hacer nuevas versiones de lo que tenemos. Y es genial, pues, ¿no? O sea, no sé qué más puedo decir en realidad, pero si les puedo aconsejar algo, no me odien, estudien. Les va a ayudar mucho, les va a ayudar a ordenarse. O sea, a veces cuando uno, por muy creativo que estás pero eres caótico, si no tienes en claro, aunque lo hagas intuitivamente, puedes desperdiciar tu potencial tremendamente. De verdad. Lo puedes desperdiciar porque además después ya no sabes a dónde ir. Entonces es bueno tener una base en donde construir. No significa que te vas a parametrar o que te vas a volver académico. No, pero puedes aprovecharte de esos recursos. Eso es bacán, ¿no? Y sepas de dónde vienes y a dónde vas. Creo que eso es algo que falta un poco en la escena under. Creo que hay mucha creatividad, creo que hay muy buenas ideas, pero a veces por falta de recursos no se desarrollan a su máximo. Podrían llegar mucho más allá. Y lo digo porque ahora que estoy estudiando, yo a veces veo gente que estudia pero que no tiene ideas, por ejemplo, o que no tiene la energía y el entusiasmo que sí hay en el arte. ¿Me entiendes? Que hasta eres capaz de pagar para ir a ensayar, eres capaz de pagar para ir a tocar porque realmente te gusta, lo estás sintiendo. Pero imagínate si todos ellos tuvieran todos los recursos, ¿no? Por ejemplo, hubo hace poco un conversatorio donde estaba Davico hablando de Charly García. Pero Charly García estudió por correspondencia, pero lo hizo. Entonces por eso su música es tan trabajada, no nada viene de la nada. Claro, en realidad si analizas a varias bandas de esa época, todas tienen formación. Exacto, tienen unos recursos alucinantes. O sea, no basta una buena idea y tampoco bastan los recursos. Y creo que Trujillo podría ser mucho más, podría haber mucha más potencia en las propuestas que tienen si tuvieran esa base. Porque, por ejemplo, una cosa curiosa que existe es que todo el mundo estudia. Todo el mundo en las bandas son profesionales, son arquitectos, son psicólogos, son administradores con maestría, con doctorado, pero de música nada. No entiendo. Se está cayendo una chiquita aquí a Eder. No entiendo. O sea, tenías una base, no pues entiendo. sí, por lo menos yo ¿Tú sabes ¿no? ¿Por qué tanto se esfuerzan a investigando sus carreras y en la música no? Claro, debería La ser música no como, tiene. como algo natural, elegir estudiar música, ¿no? Debería normalizarse ya. Claro. Como cultura general. Y también, por supuesto, crear la manera de que funcione, porque es cierto que nuestra sociedad es muy dura con los artistas en general. O sea, a veces es cierto, tú dices, ya, mentalizándote, y bueno, desde tus papás, porque a nosotros de hecho que también nos prohibieron, pero no les hicimos caso. Claro, ¿no? y lo rechazaron y lo aprobaron, pero bueno, ahí... ¿Ya? Te dicen, no, pero ¿qué vas a vivir? No, pero puedes hacer una estrategia para vivir de eso.
¿no? Entonces yo pienso que si es que es tan importante, le dan invierten tanto tiempo, tanto dinero y tanta energía en sus carreras que no son música y se dedican a la música, pues la música también merece eso. De todas maneras. Bravo. ¿No? Porque si no, entonces no hubieran estudiado, mejor dedícate a ser brujo, a ver, ya Cindy, dedícate a ser bruja, no, con el respeto que se merecen los curanderos y todo. Psicología. Ya no, ya, todo viene de la nada. Igual tú no seas médico, ¿no? Cura con hierbitas nomás, o no, pues, o sea, te puedes valer también del conocimiento popular, por supuesto que sí, ¿no? Pero o no seas arquitecto, solo seas albañil, y ya, si quieres maestro de obra, pero no seas arquitecto, no, pues, es lo mismo con la música. Si es algo que yo puedo decirles, aunque me odien, aunque no les guste, o bueno, las nuevas generaciones, si es que quieren un consejo en su vida, es importante tener una base para todo, ¿eh? Porque por ejemplo en ese tiempo trabajábamos intuitivamente. Si nosotros quizás hubiésemos tenido una base más sólida, de repente nuestros demonios internos no nos hubieran dominado, me parece. Hay una alta probabilidad que haya pasado. Pero Diana, bueno, de repente. bueno, nada, que hoy por hoy hay con eso del internet todo es mucho más fácil para analizar, para investigar, para estudiar. No es el pretexto de que no hay dinero, porque todo está en el internet, absolutamente todo. Lo que antes nos costaba, y me incluyo también, porque bueno, yo he estudiado sí, formación académica, pero la guitarra eléctrica eso lo he aprendido yo sola por mi cuenta, arreglándome con amigos, y ya, porque antes era muy selecto, como sabrán, siendo músico mujer es difícil. Pero bueno, a lo que yo voy es, ahora todo es más accesible. Antes uno tenía que verse la forma en los VHs, esas cosas, ¿no? Discos, cassette, entonces era algo todo muy, muy caleta, es difícil de conseguir material, no era tan accesible como ahora, todo está. Los análisis de las canciones, todo está masticadito, o sea, todo está tan apto para investigar, solamente hay que sentarse y si realmente uno quiere hacer las cosas bien, se sienta, analiza, investiga, coge las herramientas que quiere y las hace, ¿no? Y eso que nosotros siendo chicas en esa época, cuando era todo tan difícil, nos rajábamos para hacer algo interesante. Y ahora con esa nueva generación, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Creo yo que hoy por hoy lo que podemos nosotros manifestar, lo que vivenciamos en esa época, que estudien como esa Romina, ¿no? Está facilitado ahora. Sacar nuestro cartel. Sí. Así Sí, es. Es que mira, es que esto es mucho, y seguramente Cindy me va a apoyar en esto porque es psicóloga. Todo lo que tú hagas en tu vida, o sea, cualquier decisión que tomes va a repercutir en todo. O sea, si tú eres caótico, ya por muy creativas que seamos, pero éramos caóticas, no sabíamos qué hacíamos, realmente no lo sabíamos, excepto Diana un poquito porque ella sí estudiaba, ¿no? Pero Diana nos da un poco de ¿Tú crees que no va a repercutir en toda tu vida? En todo lo que haces, en tus relaciones. O sea, no, una persona no, a mí no me parece que una persona sea ordenada en una cosa y desordenada en otra. Creo que todo repercute, todo está relacionado. Y debe ser porque, por ejemplo, incluso cuando yo decidí seriamente estudiar música, yo ya, como había estudiado pintura, había profundizado en la pintura. Me había dedicado mucho porque también me había dedicado a la docencia. Entonces eso me había obligado a ser sistemática y a ser muy ordenada con lo que decía, porque era un tanto crear un camino al alumno, pero tampoco, ¿cómo te digo?, traumarlo ni dogmatizarlo, ¿no? Sino tratar de buscar un sistema en donde yo le brinde herramientas, pero que él también sea el mismo, ¿no? Entonces, en ese esfuerzo y de sistematizar, comencé a profundizar y ahí me daba cuenta, no sé ni miércoles de música, ¿no? Mientras más me daba cuenta que sabía de la pintura, no sé ni miércoles de música, y toco y puedo hacer tal cosa, pero no sé nada, ¿qué es esto? O sea, y ahí comienza, y de hecho sí me he ordenado un montón, o sea, no me he vuelto sociable, no, me he vuelto menos sociable todavía que antes, pero más ordenada. En los 5 puntos. Eso sí, ¿ya? Pero sí, yo creo que todo repercute y además eso repercute en la sociedad. ¿Por qué nuestra sociedad es tan terriblemente desordenada? ¿Por qué ese tráfico horroroso, infernal? ¿No tendrá que ver el arte también en eso? Pues se supone que el arte es alimento para el espíritu, pero si tú no sabes lo que haces,
solo se vuelve un vómito, un desahogo, y eso es lo que tú impartes. O sea, todo tu desorden lo estás repartiendo al resto y el resto lo está asimilando y está inconscientemente está repercutiendo en todo. Tal ¿no? catarsis, Romina. Entonces, ¿por qué no podemos ser una sociedad quemada, creativa, pero ordenada? ¿No? Puede ser, ¿no? Organizada. Creo que puede ser una opción. Creo que el arte sí es muy importante, pero la gente no se da cuenta de eso. O sea, en general. ¿no? Y de repente el artista, sea músico, actor, lo que sea, no se da cuenta también de esa responsabilidad que tiene. Y que no se da cuenta de la responsabilidad que ha asumido, en realidad, ¿no? Puede ser, ¿no? No, vale. Bien, Cindy, para culminar contigo. La verdad, para ser súper breve, yo creo de que todas las bandas están conformadas por personas que son en sí un mundo, ¿no? Y en nuestro caso, todas personalmente hemos tenido momentos complicados, pruebas personales que cada una sabe bien claro cuáles han sido, pero la música siempre fue lo que teníamos en común, lo que nos llevaba a otro lugar, lo que nos conectaba, ¿no? Con nuestra verdadera esencia, ¿no? Y compartirlas con ellas fue y es, ¿no? Y seguirá siendo todo, o sea, algo invaluable, ¿no? Entonces eso yo rescato mucho de la música y lo voy a llevar siempre. Perfecto. Gracias Cindy, gracias Diana, Romina y Claudio por haber participado en la entrevista de hoy, que se hayan tomado un tiempo para que puedan participar conmigo en esta. Ha sido muy importante para mí realmente escucharlas y conocer su perspectiva de lo que sucedió, especialmente después de 2000, ¿no? Que es una época muy, se puede decir, una nueva ola de bandas underground, subterráneas aquí en Trujillo, y eso ha sido muy importante. Bueno, espero pues que haya hasta la próxima, y también espero pronto esas grabaciones que están haciendo que pueda salir a la luz pronto. Bien, bueno, me despido. Hasta la próxima. Gracias, Eder. Gracias chicas. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Chao.